Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Damos inicio a la rueda de prensa, donde el tema central será que Ecuador presidirá el Observatorio Andino de Lucha contra la Corrupción. Iniciamos la rueda de prensa con las palabras del Secretario Nacional de Transparencia de Gestión, Edwin Jarrín. Buenos días con todos, con todas. Estamos conjuntamente con los parlamentarios andinos, Patricio Zambrano, vicepresidente del Parlamento andino, Cecilia Castro, parlamentaria andina por el Ecuador. La semana anterior, 14 y 15 de noviembre, por una convocatoria realizada por el Parlamento andino a las autoridades nacionales de los 4 países, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, se realizó un encuentro convocado por el Parlamento andino para analizar, evaluar el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción y definir estrategias y acciones que se deberán llevar adelante en lograr en la región, en el área andina, una cultura de transparencia, una lucha firme y sólida hacia erradicar la corrupción en los diferentes niveles que se dan en el área andina. Este encuentro, donde participaron todos los parlamentarios andinos y las autoridades nacionales convocadas por el Parlamento andino, se definieron algunas líneas de acción para coordinar acciones concretas de lucha contra la corrupción. Una de las acciones concretas es justamente el construir entre los países andinos un sistema que nos permita evaluarnos a los países andinos, cuáles son los esfuerzos que estamos realizando, cuáles son las políticas públicas claras hacia lo que es una lucha firme contra la corrupción, y este sistema, sobre todo, nos permitirá tomar acciones concretas y específicas de manera coordinada, de manera mancomunada, para lograr, como dije anteriormente, países libres de corrupción en la región andina y no permitir que únicamente existan evaluaciones unilaterales que se realizan a los países de la región, que en muchos de los casos tienen indicadores que no son pertinentes y que no evalúan realmente lo que cada uno de los países está realizando en la lucha contra la corrupción. Básicamente esas han sido las conclusiones, además de otras conclusiones que se llegaron. Se definió fortalecer el plan de acción. En ese plan de acción existen liderazgos en cada uno de los países. Se va a trabajar en temas estratégicos y cada uno de los países del área andina asumió el liderazgo en una de las acciones. El Ecuador ha asumido el liderazgo en lo que significa la construcción de los indicadores, la construcción del sistema de evaluación y medición, y también en lo que será un observatorio para medir los niveles de lucha contra la corrupción y los niveles de corrupción en la región andina. Esos son los acuerdos fundamentales de esta reunión, y sobre todo lo que fue fundamental, el reconocer que es necesario como países de la región andina homologar algunas cuestiones normativas que nos permitan de manera conjunta establecer estrategias comunes a todas las entidades nacionales. En este momento damos paso a Patricio Zambrano, él es vicepresidente del Parlamento andino. Gracias, primero que nada un saludo con todos los medios de comunicación. En efecto, como bien lo ha explicado nuestro secretario de Transparencia, una de las prioridades que tiene el Parlamento andino es el de poder articular con los organismos estatales las acciones que tienen que darse dentro de lo que sería el programa de fiscalización en el área andina, es decir, todo lo que la competencia específica del Parlamento andino recae sobre la propuesta de fiscalización, y dentro de esas hemos tomado una temática que es muy importante para nosotros, que es la transparencia en la gestión pública. El Parlamento andino, reunido en la ciudad de La Paz, en Bolivia, con todas las autoridades de gestión pública, ha definido como metas el poder erradicar la corrupción y poder trabajar en un sistema que permita mejorar los indicadores de lucha contra la corrupción dentro de los países andinos. Entre las decisiones que ha tomado el Parlamento andino
están, primero que nada, la de exhortar a los países miembros para que adopten medidas para que los corruptos de los países de la comunidad andina no se puedan alojar ni refugiar en ninguno de estos países. Esa es una medida que creemos nosotros es trascendental, ya que lo que va a permitir es una lucha mancomunada entre los países para que los corruptos no puedan tener asilo en ninguno de estos. Otra de las cosas que para nosotros es importantísima es de acompañar a los gobiernos para el fortalecimiento de leyes que garanticen la transparencia y la implementación de mecanismos de participación y control ciudadano dentro de lo que es la lucha contra la corrupción. Creemos que es una de nuestras bases fundamentales, ya que esto permitirá un mejoramiento dentro de lo que es el sistema de contratación pública, los sistemas judiciales, los sistemas de seguimiento que se hacen en las instituciones. Otro de los temas que el Parlamento andino trató con mucha fuerza fue la creación de un observatorio andino que permita fortalecer la institucionalidad, pero sobre todo que permita fortalecer esta lucha contra la corrupción y trabajar conjuntamente con las instituciones del sector público que trabajan en esta área para que dentro de este espacio podamos definir metas anuales, como ya nos le explicó nuestro secretario de Transparencia. Nuestro objetivo es el poder crear indicadores que busquen medir los niveles de corrupción y de transparencia en la gestión pública en cada uno de nuestros países. Bueno, inicialmente, y es importante reconocer el esfuerzo realizado por el Parlamento andino, lo cual las autoridades nacionales en La Paz lo realizamos en la reunión que se mantuvo, porque además nos permitió compartir experiencias que cada uno de los países está llevando adelante en su lucha y en sus políticas públicas para erradicar la corrupción. Creo que es uno de los avances importantes que existe en la región andina. Cada uno de los países tiene políticas públicas claras y esas políticas públicas nos permitió conocer qué se está llevando adelante en cada uno de los países, permite conocer la experiencia que está teniendo Bolivia en lo que ha sido la ley de enriquecimiento o de fortunas privadas injustificadas, conocer cuál es el mecanismo de la ley, cuáles son los resultados que está teniendo en esa lucha, conocer la lucha que está llevando Colombia desde la Presidencia de la República y cuáles son los programas, los proyectos, los planes que tiene para erradicar la corrupción, de igual manera lo que es la Contraloría del Perú. Creo que ese compartir experiencias nos permite a nosotros como país, a nosotros como Ecuador, fortalecer nuestras políticas y nuestras líneas de acción, y uno de los ejes que se coordinó y que se acordó también entre las autoridades nacionales es el hacer esfuerzos permanentes para lo que significa trabajar en la prevención de la corrupción, lo que significa ir cambiando esos patrones socioculturales que muchos de los hechos en la región andina nos hacen verlos como normal, que sin embargo están fuera de la normalidad y que son hechos de corrupción. Este ejercicio lo hemos agradecido al Parlamento andino porque nos permite realmente articular acciones concretas y trabajar de manera mancomunada y hacer además como estados y como países recurrencias de recursos para tener mayor efectividad en las políticas públicas que cada uno de los países está realizando.